Les invitamos a escuchar Santos en el Claustro, dirigido por Fray Santiago Cantera y conducido hoy por Margarita Cantera. Queridos oyentes de Radio María, bienvenidos una vez más al programa Santos en el Claustro, en el que mi hermano Santiago y yo queremos acercar al hombre de nuestro tiempo la vida y enseñanzas de tantos santos que han forjado su cercanía a Dios en la vida retirada de los claustros monásticos o en la soledad de los ermitorios. Nos acercamos hoy a una figura ejemplar que, nacida en España, dio frutos de santidad en Ecuador, en el primer monasterio de concepcionistas fundado a mediados del siglo XVI en Quito por un pequeño grupo de valerosas y entregadas mujeres. Se trata de la sierva de Dios Mariana de Jesús Torres y Berriocha, conocida como la Violeta de los Andes y definida en el prólogo de la biografía escrita a finales del siglo XVIII por el padre franciscano Manuel Sousa Pereira de la siguiente manera: modelo acabado de santidad y heroísmo religioso en su amada criatura, española de nacimiento, abadesa y una de las fundadoras de este monasterio real de la limpia Concepción de Quito, una de las columnas firmísimas de este monasterio. Fue receptora de mensajes de gracia y bendición de Nuestra Señora del Buen Suceso, pero también de avisos de sufrimientos y persecuciones. Nuestra Madre le confió a sí mismo secretos inefables y las misericordias que su Santo Corazón iba a derramar sobre el monasterio y la nación ecuatoriana. Muestra de la profunda humildad de nuestra religiosa, pidió a Santa María pasar desapercibida para los hombres, lo que explica siglos de silencio sobre su persona, pues hasta el siglo XX prácticamente ha sido una desconocida. Su vida fue recogida, junto con algunos escritos de la religiosa, en un grueso volumen conocido como el Cuadernón, que se conserva en su monasterio de Quito. Entre esos escritos se encuentra la autobiografía que los confesores franciscanos le obligaron a escribir. En esta narración seguiré en buena medida la mencionada y detallada biografía escrita por el padre Sousa en 1790 y traducida al portugués a principios del siglo XIX. Además de ser Madre Mariana de Jesús, impulsora de la devoción a la Virgen del Buen Suceso, es un bello ejemplo de la mística de los siglos XVI y XVII, los siglos de oro españoles, estando su vida rodeada de lo extraordinario desde pequeña. Un ejemplo de ello son las dos muertes que sufrió, además de la tercera y definitiva, muertes certificadas por el médico de la comunidad después de varias horas de haberse producido, pero de las que resucitó, como explicaré en su momento. A esta santa mujer, reconocida ya como sierva de Dios, dedicaré 3 programas para aproximarnos a su vida ejemplar, aunque soy consciente de que muchos y bellos detalles van a quedar sin reseñar. También conviene indicar que algunos acontecimientos de la vida esta religiosa nos reflejan muy bien la sociedad de las Américas de su tiempo, con una convivencia no siempre fácil entre los recientemente llegados de España y los criollos, españoles de origen, pero ya nacidos en América, un grupo socialmente pujante y reflejo de una economía avanzada y próspera que veía con cierto recelo a los españoles por considerarles intrusos. Esto se va a reflejar en la propia vida del monasterio, cuando el grupo de monjas criollas promuevan una relajación de las normas de vida frente a las madres fundadoras españolas, que querían la observancia plena de la regla y constituciones concepcionistas. Mariana Francisco, como fue bautizada, nació en la provincia de Vizcaya en 1563, destacando desde muy pequeña no solo por su hermosura física, sino especialmente por su inteligencia, docilidad, dulzura de carácter y profunda piedad. De modo que con frecuencia, siendo todavía muy niña, se retiraba a la iglesia para rezar ante el Santísimo. Podríamos decir que la santidad no fue algo excepcional de ella, sino propio de su familia, como podemos ver por algunos hechos bien significativos. Cuando la niña tenía unos 7 años, se incendió la iglesia parroquial, muy próxima a su casa, y un sacerdote y tío materno de Mariana no dudó en entrar en ella con gran peligro para su vida, para salvar el Santísimo Sacramento, como logró milagrosamente. El incendio pasó a su casa y a sus viñas, dejando a sus padres en una situación económica muy delicada. Pero la mayor tristeza de los padres no fue esta pérdida material, sino que nuestro Señor ya no estaba en la iglesia al haber quedado totalmente destruida. De modo especial lo lamentó Mariana, que perdió ese delicioso escondite donde pasaba muchos ratos.
Quizás por estas circunstancias, algún tiempo después se trasladaron a Santiago de Compostela, donde Mariana recibió con gran alegría su primera comunión cuando apenas contaba 10 años, siendo lo habitual entonces que no se recibiera antes de los 12 o 14. Y esto se produjo, bendita providencia, el 8 de diciembre de 1572, por estar plenamente convencido el sacerdote que estaba muy bien preparada para recibir al Señor. El día de esta primera comunión vivió el primero de sus numerosos éxtasis y con la pura inocencia de su edad el celestial desposorio con nuestro Señor, tras conocer por revelación de Santa María la grandeza del voto de virginidad que ella quiso ofrecer. A partir de este momento solo vivió para amar a Jesús sacramentado, observando en su casa una verdadera austeridad monástica, siempre dirigida por su confesor, y compaginando perfectamente su intensa vida de piedad con la atención cuidada de las tareas domésticas encomendadas. Habiendo recibido de la Virgen el anuncio de que se consagraría a Dios como religiosa de Inmaculada Concepción, estuvo un tiempo en duda por no saber cómo hacerlo. Pero Dios la preparaba para una gran obra. A petición de un grupo de mujeres y familias de la ciudad de Quito, en Ecuador, se asumió desde España la fundación de un monasterio de la Orden de la Inmaculada Concepción, las Concepcionistas, orden nacida entre fines del siglo XV y principios del XVI en torno a Santa Beatriz de Silva. Al frente del pequeño grupo de 5 fundadoras estaba una tía materna de Mariana, la Madre María de Jesús Taboada. A ella se unió la joven Mariana, siendo avisada por el propio Señor que no sólo viviría el sufrimiento humano de la separación de sus padres y hermanos, sino también, a su semejanza, la cruz y numerosos padecimientos a lo largo de su vida. Pero también recibió la promesa de que fuerza y valor no te faltarán. Solo quiero tu voluntad, siempre pronta para hacer la mía. Y ella no dudó en ofrecerse en holocausto y consagrarse al amor de nuestro Señor. Ya en el viaje empezó a ver las dificultades que iban a atravesar, pues al poco de partir el barco se vio envuelto en una fortísima tempestad que estuvo a punto de hacerlo naufragar. Cuando su tía estaba a punto de hacer regresar el barco a puerto, Mariana le explicó la visión que había tenido. El demonio, en forma de gran serpiente, quería hacer fracasar el viaje e impedir la fundación. Hay que señalar que la visión de la serpiente infernal la tendría en más de una ocasión en su vida. También vio cómo la Santísima Virgen, una señora de incomparable belleza, vestida de sol, coronada de estrellas, con un niño precioso en sus brazos, y que en el pecho llevaba un ostensorio con el Santísimo Sacramento, en una de sus manos una gran cruz de oro que terminaba en lanza. Nuestra Señora, la Virgen, sujetó a la serpiente y la golpeó en la cabeza, mientras la bestia repetía con gran furia que no permitiría la fundación de ese monasterio de la Orden de la Inmaculada Concepción. En esta visión también le comunicó Nuestra Señora los grandes sufrimientos que iban a padecer en esa bendita casa que fundarían, siendo muchos de ellos producidos por alguna de las religiosas que allí vivirían. Pero al tiempo le habló de las inmensas gracias espirituales que de ese monasterio partirían, lo que animó a la Madre María de Jesús, su tía, a proseguir el viaje con ánimo fuerte. Así, tras un viaje realmente penoso, tanto en el trayecto por mar como luego por tierra, el 30 de diciembre de 1576 llegaron a Quito, y pocos días después, el 13 de enero de 1577, se fundó el monasterio. Mariana no pudo profesar en ese momento, pues solo tenía 13 años y la edad de ingreso era de 15. Hasta llegar ese momento de poder ingresar, la joven permaneció junto a su tía, ayudándola en las tareas domésticas y en algunos trabajos de la comunidad, dando muestras de una perfecta observancia de las virtudes y de la vida monástica, aun antes de profesar como religiosa. Afirmaban las monjas que parecía un ángel que se alimentaba del amor de Dios. También se acomodó muy bien a la pobreza, muy grande en los primeros momentos de vida del monasterio. Al cumplir los 15 años ya ingresó como novicia del monasterio y siguió siendo ejemplo para todas sus compañeras. Incluso el director espiritual de la comunidad afirmó que era indigno de dirigirla. La víspera de la profesión gozó de un largo y profundo éxtasis que hizo creer a las religiosas que había muerto. Cuando se recobró, señaló a su tía que nuestro Señor le había revelado cómo la quería recibir por esposa, así como las dificultades que el monasterio iba a vivir por la presencia de algunas religiosas ingratas e hipócritas, aunque también las habría muy santas,
y también las sucesivas crisis y enfermedades que afectarían a la comunidad, pese a lo cual no desaparecería el monasterio. Tras realizar la profesión monástica, entró de nuevo en éxtasis y en él nuestro Señor la tomó como esposa, entregándola un bello anillo con 4 piedras preciosas que significaban los votos de pobreza, castidad, obediencia y clausura, así como una bonita estrella con el monograma del nombre de María. Al tiempo le anunció los sufrimientos que iba a padecer en su vida, al igual que las tentaciones y persecuciones, todo lo cual aceptó ella firmemente diciendo: «Acepto, agradada y agradecida, como don precioso, los sufrimientos como los que me presentas. Me ofrezco a imitar tu vida, mas como miserable criatura, estando pronta a la voluntad, temo que mi naturaleza desfallezca y te ruego que me asistas con tu gracia». La promesa de la ayuda y gracia divinas le darían fuerzas en todas las vicisitudes que tuvo que afrontar a partir de este momento. También obtuvo de la Virgen María la promesa de su amparo maternal con estas palabras: «Mi hija, tú eres mi predilecta y vivirás bajo la cubierta de mi manto, escondida dentro de mi corazón». Para que esto fuese posible y despegarla de todo afecto terrenal, la Virgen cortó una de las venas del corazón de la religiosa, lo que afirma que le provocó un dolor agudo, tan agudo, que permaneció así hasta su muerte. Con este gesto se representaba la profunda unión con nuestro Señor en el sufrimiento y la entrega que Madre Mariana aceptaba. Finalmente San José le entregó una azucena para que nunca tuviese ni un pensamiento contra la virtud de la pureza, como efectivamente ocurrió. Hacemos en este momento una breve pausa para escuchar el canto eucarístico Pange Lingua, cantado por el coro Arpa Die, que refleja el inmenso amor de nuestra sierva de Dios a la Eucaristía. Pange lingua gloriosi, corporis mysterium, sanguinisque preciosi, quem in mundi pretium, fructus ventris generosi, rex effurit gentium. Nobis natus, ex intacta Virgine, et in mundo conversatus, sparso verbis semine, sui moras incolatus, miro clausitor dine. In supreme nocte cene, recumbens cum fratribus, observata lege plene, civis in legalibus, cibum turbe duodene, sedat suis manibus. Verbum caro panem verum, ergo carnem efficit, fitque sanguis Christi merum, etsi sensus deficit, ad firmandum cor sincerum, sola fide sufficit. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui, et antiquum documentum novo cedat ritui. Prestet fide supplementum
sensum defectui. Genitori genitoque, laus et jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio, procedenti ab utroque, comparsit laudatio. Tras escuchar este bello canto eucarístico, retomamos la narración de la vida mariana de Jesús. El éxtasis que había vivido fue durante el acto de la profesión, permaneciendo su cuerpo flexible y participando en todas las ceremonias del mismo. Pero su tía, la abadesa, observó algo especial en la joven Mariana, y acabado el rito y en privado, le ordenó por obediencia que le contase todo lo vivido. Así, por obediencia, conocemos muchas de las experiencias místicas de la sierva de Dios. En su vida conventual, la joven Mariana fue siempre modelo de todas las virtudes, destacando de manera especial la de la humildad que su tía, que además de abadesa era maestra de novicias, le hizo ejercer de forma muy especial, ordenándole severas penitencias y dirigiéndole algunas correcciones sin motivo realmente serio, a lo que ella siempre respondía con paz y una sonrisa en la boca. Por su parte, ella misma se imponía también muy duras penitencias, incluso físicas y duros ayunos, por el deseo de inmolarse como víctima por amor a Dios. Su gusto por la oración y el ejercicio de estas virtudes hizo de la vida de la Madre Mariana de Jesús una oración continua, en la que se veía siempre acompañada por el ángel de la guarda, al que en alguna ocasión vio armado, como si fuese a combatir, reflejo de su lucha contra la serpiente infernal. La verdadera pasión de Madre Mariana en su vida religiosa, y al tiempo fundamento de toda su existencia, fue el amor a Jesús sacramentado, donde hallaba fuerzas para todo sacrificio, sabiendo que, como le dijo nuestro Señor al expresarle su temor de no ser fiel a su entrega por su propia debilidad, no te faltará fortaleza, como no le falta nada al alma que me pide. Por ese tiempo se produjo la primera muerte de Madre Mariana de Jesús, verdadera experiencia mística de una profundidad inusitada. Este hecho sucedió estando en el coro bajo de la iglesia. Sorprendida por una inmensa oscuridad y terribles ruidos, vio sobre la cabeza de nuestro Señor 3 espadas o castigos para el futuro, espadas con las que se castigaría la herejía, la blasfemia y la impureza. Ante esa visión, la Virgen le preguntó si quería sacrificarse por el pueblo español. Recordemos que en este momento Ecuador y toda la América hispana eran España, que merecía ese pueblo tales castigos. Al dar ella su conformidad, vio cómo las espadas se clavaban en su propio corazón, cayendo muerta por la violencia del dolor. Cuando sus hermanas la encontraron, pasadas unas horas, afirmaron que el aspecto que tenía era el de un cadáver. Trasladada a su celda, el médico de la comunidad afirmó no encontrar en ella señales de vida. Sin embargo, la religiosa recuperaría la vida muchas horas después y narró a su tía, por obediencia, lo ocurrido en esos momentos. Muerta, verdaderamente, se presentó ante el juicio de Dios, que no encontró en ella ninguna culpa. Nuestro Señor, atendiendo las súplicas de sus hermanas que rezaban por ella, le ofreció la oportunidad de volver a la vida o quedarse en el cielo, presentándole 2 coronas, una de azucenas cercadas de espinas y la otra preciosa, símbolo de la gloria inmortal que recibiría si moría en ese momento. Debía escoger, pues, entre volver a padecer al mundo o vivir ya eternamente en el cielo. Madre Mariana, al considerar las palabras que le dirigió la Virgen, de cómo ella deja las glorias del cielo para proteger la tierra a sus hijos, aceptó el sacrificio de volver a la vida, para, a imitación de nuestra Madre Inmaculada, ofrecer sus sacrificios por la salvación de muchas almas. Así recuperó la vida mortal tras horas de verdadera muerte, dejando asombrado al médico, que no encontraba explicación natural para este acontecimiento. Vuelta al mundo por amor a sus hermanas, se entregó con más empeño, si cabe, a practicar la vida monástica de sacrificio y amor. Y ello se manifestó de manera especial en los diversos oficios que fue desempeñando,
de manera muy particular en el enfermera o en la sacristana. Siendo despensera, consiguió, en momentos de escasez, que las provisiones se multiplicasen en sus manos para cubrir las necesidades más perentorias de la comunidad. También destacó por la belleza de su voz en el canto, así como por el virtuosismo al tocar el órgano. Y en todo momento, ejerciendo todos los oficios, desde los más humildes hasta más tarde la abadesa, sobresalió siempre por su carácter dulce y suave, prudente y discreto, incluso hacia las religiosas que la perseguían e hicieron difícil su vida. Especialmente importante y delicado es el oficio de maestra de novicias, que tuvo que desempeñar por obediencia, mientras que en su ejercicio destacó por la humildad, así como por la exquisita selección de las candidatas, rechazando el ingreso de aquellas que sabía no tenían verdadera vocación, pues una de sus cualidades era conocer perfectamente el interior de las personas con las que tenía contacto. Toda la vida de Madre Mariana estuvo rodeada de hechos extraordinarios, muchos de los cuales fueron certificados, bajo juramento, por los franciscanos que dirigían espiritualmente la comunidad, por las religiosas o por el médico. Uno de ellos fue recibir las llagas de Nuestro Señor, hecho que se produjo el 17 de septiembre de 1588. El dolor que los estigmas le producían se prolongó durante 5 años, en los cuales tanto la abadesa, su tía, como la enfermera se disputaban amorosamente por cuidar y curar las heridas, en medio del sufrimiento que a ella le producía el que trascendiese ese don de amor que Nuestro Señor le había otorgado. Pero esta prueba física fue acompañada de duras tentaciones del demonio, que la querían convencer de que todo era engaño y mentira, de modo que vivió una larga y dura noche oscura de tribulaciones. De ella salió por la intervención de la Santísima Virgen, que respondió a su petición de ayuda cuando suplicó la religiosa: «La frágil barquilla de mi alma está por naufragar. Las aguas de la tribulación me ahogan. Sálvame, pues perezco». De este momento de tribulación son estos versos que describen gráficamente su estado. «Oh encanto de mi amor, Jesús del alma, ¿por qué me dejas en amarga pena? Cual tortolilla solitaria lloro en plena noche de dolores llena. Allá en el fondo de mi amor activo no encuentra calma, ni el menor reposo. Vuélvete, dice, a estar conmigo, oh de mi alma, celestial esposo. Tu puesto en mi alma está vacío, mi vida es un vasto cementerio, donde se hallan sepultados, amor mío, tu recuerdo, tu hermosura y tu cariño. Y aunque la luz de mi ardiente fe me hace entrever tu bondad inmensa, mi alma se seca cual una flor marchita, faltando el riego del que la dio vida. Oh fuente de caridad, Dios escondido, se abrasa mi alma en tu divino ardor, ni mis dolores ni tu aparente olvido me alejarán de ti, que eres mi amor. Postrada vivo en doloroso lecho, esperando la caridad de mis hermanas. Oh tú que vives bajo un mismo techo, bendice a aquellas a quienes tanto amas. Y cuando libre del pesado cuerpo, mi alma feliz tienda hacia ti su vuelo, entonces ábreme, amado mío, de tu mansión las puertas del cielo. Entonces, Madre del amor hermoso, oh mi bella y celestial María, presenta tú misma el alma mía a mi amado y celestial esposo. Tras ello, no tardó en llegar su segunda muerte mística, cuando el olor le impedía comer y hasta tragar líquido, pese a lo cual nunca perdió la dulce tranquilidad del alma y respondía con una sonrisa a sus hermanas, afirmando que realmente sufría, pero que en ello estaba precisamente su felicidad. Así, a principios de 1589, tras unos días de agonía física, murió en la compañía de sus hermanas y de los franciscanos que acudieron a acompañar a la comunidad en ese trance. Tras comprobar por horas los signos de un cuerpo muerto, la abadesa ordenó su traslado al coro bajo. También dispuso que todas las hermanas se retiraran a descansar, pues estaban agotadas de los días que habían pasado junto al lecho de la enferma. Así dejaron el cuerpo bajo los cuidados del solitario del sagrario, a quien nuestra hermana amó con delirio. Cuando la mañana siguiente acudieron las religiosas al coro para rezar el oficio divino, se encontraron a la Madre Mariana rezando, sana y robusta. Tras el primer susto y sorpresa de sus hermanas, que creían ver un espíritu, les contó, por obediencia, que cuando murió Nuestro Señor la condujo a una purificación mística para volver después a su cuerpo, al que Nuestro Señor devolvió su vigor
tras el año que había pasado en la enfermería sin poder ni siquiera levantarse de la cama. Es su segunda muerte y resurrección, de lo que también dio testimonio el médico que la había acompañado en los momentos de dura y larga enfermedad, asombrándose del estado de salud en que la encontraba ahora. En 1592, habiendo enfermado gravemente la abadesa y tía de Nuestra Sierva de Dios, la Madre María de Jesús, que moriría unos meses más tarde, la comunidad eligió por unanimidad como nueva abadesa a Madre Mariana. Ella lo acogió con gran pena y temor, aceptando el cargo solo por obediencia a las autoridades de la orden. Poco antes de fallecer, Madre María comunicó a su sobrina algunas predicciones que había recibido en la oración sobre el futuro de la comunidad, como la separación de la dirección de los franciscanos, la persecución y encarcelamiento que sufrirían algunas de las religiosas y la propia Madre Mariana, así como la relajación en la observancia monástica que se produciría ya muertas las dos. También Madre Mariana había recibido algunas comunicaciones de contenido muy semejante algún tiempo antes. En el ejercicio del cargo abacial, Madre Mariana se mostró siempre con la prudencia y dulzura de su carácter, unidas a la fortaleza para mantener la observancia propia de la orden tal y como se había fundado, muy preocupada por los avisos de futura relajación. Tanto la tía como la sobrina fueron verdaderas víctimas de amor en favor de su comunidad. Interrumpimos en este momento la narración de la vida de la Sierva de Dios, Mariana de Jesús Torres, que continuaremos en 2 programas siguientes. Que el Señor, por intercesión de la Sierva de Dios, María de Jesús, les bendiga. Han escuchado en Radio María Santos en el Claustro, dirigido por Fray Santiago Cantera y conducido hoy por Margarita Cantera.